¿Te has descubierto alguna vez deseando una vida más próspera, pero dudando de que sea realmente posible para ti? ¿Te preguntas por qué, aunque te esfuerzas cada día, tus resultados económicos no reflejan el empeño que pones? Muchas personas viven con el anhelo de romper la cadena de estrecheces que afectó a sus padres o abuelos, y aún así continúan atrapadas en el mismo círculo de carencias. Puede que hayas notado cómo, tras años de esfuerzos, los resultados no cambian de manera significativa, y te preguntas qué hace que unos rompan el ciclo de pobreza mientras otros siguen sintiéndose encadenados a la escasez. Existe una explicación que va más allá de la economía en su sentido estricto. La forma en que percibimos el mundo, las historias que nos contamos y la manera en que gestionamos nuestras emociones e ideas frente al dinero. Si no transformamos esa mentalidad, cualquier intento externo de mejorar las finanzas terminará siendo un alivio temporal antes de volver al estado anterior. Es revelador observar cómo dos personas expuestas a oportunidades similares pueden producir resultados opuestos. Una aprovecha cada ocasión y termina multiplicando sus recursos, mientras la otra parece dejar escapar las ventajas una tras otra, casi como si un imán la atrajera de nuevo hacia la misma situación limitada. ¿Dónde se gesta esa diferencia? Se gesta en la mente y en las emociones, que brotan de ciertas creencias arraigadas. En muchos casos, nuestras ideas respecto al dinero fueron absorbidas en la infancia, cuando veíamos a los adultos lidiar con deudas o carencias y, sin darnos cuenta, internalizábamos sus miedos, resentimientos y posturas sobre la imposibilidad de avanzar. Así, de manera inconsciente, reproducimos esos patrones una y otra vez, lo que explica por qué ni siquiera recibir un ingreso extra o una herencia puede romper el hechizo de la pobreza si no renovamos la forma de pensar. Las historias abundan. Alguien gana la lotería, adquiere propiedades o vehículos, pero en unos pocos años termina peor que antes, víctima de su propio sabotaje interno y de la falta de preparación mental para la abundancia. Imagina a una persona llamada Carla. Nació en una familia donde el dinero siempre escaseaba. Su padre repetía que el mundo estaba diseñado para que solo triunfaran unos cuantos y que los demás debían conformarse con sobrevivir. En su juventud, Carla decidió iniciar un negocio de repostería motivada por su gran talento culinario. Durante los primeros meses le fue relativamente bien. Logró vender sus postres a amigos, vecinos y pequeños cafés. Pero ante la primera baja en ventas, emergió el eco de las creencias de la infancia. Siempre ha sido así en mi familia. Es imposible prosperar. No soy suficientemente buena para competir con otros. Su ánimo decayó. Dejó de buscar clientes con entusiasmo y finalmente abandonó el negocio al poco tiempo, sintiendo que había fracasado de forma irremediable. Lo significativo aquí es que su derrota no se debió a la calidad de sus postres ni a una supuesta incapacidad profesional, sino a la narrativa interna que la llevó a creer que el dinero no era algo que pudiera florecer en sus manos. Tanto en su entorno como en su propio ser se activaron viejos patrones de escasez que la limitaron más que cualquier obstáculo real del mercado. Mucho tiempo después, Carla empezó a cuestionar esas ideas. Se dio cuenta de que su foco había estado puesto en los problemas y no en las posibles soluciones. Recordó cómo había abandonado sin explorar estrategias de mercadeo más creativas, cómo nunca se había atrevido a asociarse con alguien más ni a buscar financiamientos alternativos, y cómo había interpretado el descenso de ventas como una confirmación de su aparente destino de fracasar siempre. Fue duro reconocerlo, pero también liberador, porque al asumir la responsabilidad de su proceso mental, comprendió que podía rehacer su proyecto con un enfoque distinto. En su siguiente intento, dedicó tiempo a fortalecer su autoestima, a desmantelar la vieja idea de que no servía para los negocios y a nutrir una nueva perspectiva. Si aprendo y soy constante,
puedo prosperar. Poco a poco, ese cambio se reflejó en la práctica. Carla se formó en técnicas de ventas, buscó mentoría y, sobre todo, se centró en cultivar una mentalidad de abundancia, donde cada tropiezo representaba la oportunidad de crecer. Con los meses, su negocio se asentó con firmeza. Ella pudo expandirlo y comenzar a manejar ingresos superiores a los que jamás había imaginado. La libertad financiera no es solo cuestión de acumular capital ni de toparse con una buena suerte pasajera. Es el resultado de tener una mente preparada para identificar oportunidades, para persistir cuando las cosas no salen de inmediato y para creer con solidez en que existe un lugar para nuestro éxito en el mundo. Inicia, por supuesto, con la decisión de desmontar las creencias limitantes que nos inculcaron o que fuimos adoptando con el paso del tiempo. Y ese proceso no es una labor de un día, sino un compromiso diario de autoobservación. Requiere valentía reconocer que cargamos con viejos miedos o ideas erróneas, como el dinero es sucio, solo se hacen ricos quienes engañan a otros, o jamás me podré permitir el lujo de emprender algo propio. Mientras no hagamos conciencia de esos pensamientos, seguiremos actuando en línea con ellos, de forma casi automática, incluso aunque conscientemente deseemos lo contrario. No se trata, por supuesto, de negar los desafíos económicos externos. Hay realidades complejas, crisis laborales y circunstancias personales que dificultan el acceso a recursos. Sin embargo, esos obstáculos se ven magnificados cuando la mente no está alineada con la posibilidad de la prosperidad. Una persona con una visión clara y una autoestima fortalecida puede buscar soluciones imaginativas y persistir, mientras que alguien dominado por el derrotismo interior se desanima a la primera señal de problemas. En otras palabras, la mentalidad de pobreza se convierte en el principal saboteador de nuestras metas, porque nos hace creer que las puertas están cerradas antes de que siquiera intentemos abrirlas. Romper este ciclo exige romper primero la narrativa interna que lo perpetúa. Además del aspecto de las creencias, hay un segundo pilar crucial: la gestión emocional. Es habitual que las personas experimenten miedo al dinero, no solo por temor a perderlo, sino también por temor a generarlo en mayores cantidades. Aunque suene contradictorio, hay quienes se sienten culpables de tener éxito económico cuando su familia y su entorno han luchado con carencias. Otros, por su parte, se sabotean en cuanto empiezan a ganar más, porque internamente se dicen: si tengo mucho, la gente me juzgará. ¿Quién soy yo para destacar? Estas tensiones emocionales, casi siempre ocultas, nos frenan a la hora de aprovechar oportunidades o de mantener un orden en nuestras finanzas. Por eso resulta esencial explorar de dónde provienen esas emociones y aprender a canalizarlas de manera constructiva. Cuando identificas tus miedos o tu tendencia a la culpa, te vuelves capaz de transformar esos impulsos en conciencia, afrontándolos con herramientas como la reflexión personal, la terapia o la búsqueda de acompañamiento en grupos que promuevan una visión de crecimiento. Otra faceta esencial es el sentido de merecimiento. Muchas personas que crecieron en un entorno de escasez interiorizaron la noción de que la abundancia no es para ellas, que eso es algo reservado para los privilegiados, los que nacieron en cuna de oro o tuvieron ciertas facilidades familiares. De esta forma, ni siquiera se permiten soñar con la idea de alcanzar la estabilidad económica. Y si lo hacen, se boicotean en cuanto ven alguna posibilidad de éxitos mayores. Cuando una puerta se abre, encuentran inconscientemente la manera de cerrarla, argumentando que no es el momento, que ya vendrán problemas, que es demasiado para mí. Reconocer esta dinámica es un paso gigante hacia la autonomía personal, pues al darte cuenta de que hay una voz interna que te ancla a la idea de no merecer, puedes cuestionarla y a partir de ahí sustituirla con un mensaje que sí impulse tu desarrollo. Tengo derecho a aspirar a más.
Estoy dispuesto a trabajar en mi crecimiento y no he venido al mundo para ser un mero espectador. Si bien la mentalidad y la emoción son factores clave, también lo es el entorno con el que te rodeas. Si desde pequeño solo has visto y escuchado que las cosas son difíciles, que nadie puede progresar porque el sistema está hecho para aplastarnos, o que la gente exitosa lo es gracias a trampas, habrás absorbido esa visión sin notarlo. Lo mismo sucede con los adultos que por costumbre se juntan con personas que solo hablan de crisis, de imposibles y de la supuesta inevitabilidad del fracaso. De pronto te ves atrapado en una espiral de quejas y negatividad que confirman una y otra vez que no tiene caso intentarlo. Romper ese patrón implica buscar conscientemente amistades y referentes que te muestren la otra cara de la moneda, gente que ha recorrido la misma ruta que tú deseas transitar, o que, sin tener privilegios extraordinarios, ha sabido abrirse paso. Cuando te relacionas con quienes mantienen la ilusión, la disciplina y la apertura a las oportunidades, comienzas a contagiarte de ese dinamismo y a normalizar la posibilidad de encontrar soluciones. Ahora bien, además de estos factores, es fundamental conectar tus metas financieras con una motivación profunda. Si solo piensas en el dinero de manera abstracta, como cifras vacías en una cuenta, puede que no tengas la energía emocional para perseverar cuando la ruta se ponga difícil. Pregúntate, ¿por qué quiero realmente mejorar mi economía? ¿Para qué deseo salir de este ciclo de deudas o de sueldos bajos? Tal vez sea por anhelar libertad de tiempo, por querer brindar una vida más cómoda a tu familia, por sentir la satisfacción de realizar proyectos que te apasionan o por ayudar a personas con menos recursos. Al darle un sentido mayor a tu objetivo, tu cerebro no lo verá como un simple lujo o un capricho, sino como una parte esencial de tu realización personal. Esa conexión emocional es la que te impulsa a levantarte tras las caídas, a explorar opciones nuevas y a aprender lo necesario cuando te enfrentas a la incertidumbre. Sin un porqué firme, la motivación tarde o temprano se diluye. Considera, además, que el camino no suele ser inmediato ni lineal. Toda persona que ha llegado a un grado de libertad económica estable podría contar historias de fracasos, de inversiones que se fueron a la deriva o de etapas de confusión. La diferencia radica en la capacidad de interpretar esas caídas como escalones de aprendizaje y no como pruebas definitivas de incapacidad. Alguien con un pensamiento orientado al crecimiento dirá, esta experiencia me enseña lo que debo ajustar para la próxima vez. En cambio, alguien dominado por la mentalidad de pobreza se rendirá pensando, ¿ves? No era para mí. Esto confirma que jamás prosperaré. Es allí donde la resiliencia, esa habilidad de reponerse y aprender, adquiere un protagonismo vital. Si no la cultivas, cualquier avance temporal puede ser aplastado por el primer escollo serio que surja en tu camino. Para reforzar todo este planteamiento en la práctica, existe un conjunto de acciones que apuntan directamente a la dimensión emocional y psicológica del proceso. El primero consiste en observar tus emociones con honestidad. Cada vez que vayas a decidir algo relacionado con el dinero, pregúntate cómo te sientes. ¿Estás comprando algo para calmar la ansiedad, para tapar un hueco emocional o de verdad lo necesitas y lo has reflexionado? ¿Te da pánico invertir en un curso que podría ampliar tus horizontes porque crees que perderás todo? Esa simple conciencia de tu estado interior te evitará innumerables actos impulsivos y te permitirá actuar de forma más coherente con tus metas a largo plazo. El segundo es dedicar tiempo a tu desarrollo personal. Puedes leer sobre inteligencia emocional, participar en talleres, seguir a mentores que hablen de la importancia de cultivar una mentalidad expansiva. Hay libros y foros que profundizan en la reprogramación de creencias, y esos recursos pueden ser la chispa que despierte tu inspiración cada día. Lo importante es que te involucres activamente en una formación continua.
donde veas el dinero no como un objetivo aislado, sino como un reflejo de tu crecimiento global. El tercero se refiere a la claridad de metas. No basta con decir quiero más dinero, sino especificar qué escenario deseas y cómo esperas sentirte en ese nuevo estado. Visualizar de manera nítida el logro y, sobre todo, la emoción asociada, ayuda a que tu cerebro empiece a identificar caminos y recursos que están alineados con esa meta. Cuando tu visión es ambigua, cualquier percance puede hacerte perder el foco y terminarás por abandonar sin que te des cuenta. El cuarto es celebrar tus progresos, por pequeños que sean. A menudo, quienes aspiramos a grandes cambios, caemos en el perfeccionismo y en la impaciencia, lo que desemboca en frustración si los resultados no son inmediatos. Aprender a valorar cada paso que des, cada nuevo hábito mental o cada oportunidad que surja, fortalece la sensación de que vas avanzando. Esa retroalimentación positiva mantiene alta tu motivación y te recuerda que estás en construcción. El quinto involucra la práctica de la resiliencia. Puede sonar lógico, pero la mayoría de las personas no se entrenan para levantarse de un fracaso. Se rinden, lo ven como una señal de imposibilidad y se resignan. Cambiar ese enfoque implica volver a intentarlo desde lo aprendido. Si invertiste en un proyecto y no funcionó, ¿qué salió mal? ¿Hubo un estudio de mercado insuficiente? ¿Faltó difundirlo bien? ¿Tuviste bloqueos emocionales que te impidieron persistir? Desmenuzar la caída y elaborar un plan de corrección te abre más puertas de las que imaginas. El sexto apunta al cultivo de la autoestima, un factor decisivo en las finanzas. Quien se siente incapaz o indigno de logros mayores puede que no lo admita directamente, pero actuará de forma que confirme esa creencia. Por ejemplo, rechazará oportunidades, pospondrá acciones clave o se rodeará de gente que desalienta el éxito. Por el contrario, la persona que trabaja a diario en su autoconcepto, que se recuerda sus logros y habilidades, mantiene un terreno fértil para que la abundancia eche raíces de forma natural. El séptimo radica en tomar conciencia antes de abrir la billetera o hacer clic en comprar. No se trata de volvernos tacaños, ni de sentir culpa por darnos un gusto, sino de detenernos a cuestionar el impulso. Muchas compras surgen de un deseo de validación, de compensar estados emocionales, de competir con alguien o de calmar el aburrimiento. Al frenar y preguntarte el propósito real de esa compra, ajustas el rumbo y evitas que tu dinero se fugue en satisfacer necesidades pasajeras que no enriquecen tu vida. El octavo aspecto consiste en invertir en tu estabilidad mental. Si hay traumas financieros o creencias muy arraigadas, la ayuda de un profesional puede ser invaluable. Hay veces que, por más que queramos, no logramos ver ciertos nudos internos que se gestaron en la niñez. Un terapeuta, un psicólogo o un coach especializado puede guiarte a desarmar esa madeja y a encontrar la libertad de acción que necesitas para concretar tus aspiraciones monetarias. Además, prácticas como la meditación, la atención plena o el journaling ayudan a aclarar pensamientos y sensaciones, volviéndonos más conscientes de lo que sucede dentro de nosotros. El noveno hábito está relacionado con la creatividad. Mucha gente se queja de que no hay opciones para ganar más o que el mercado está saturado. Sin embargo, si fomentas tu capacidad creativa, aprendes a ver oportunidades donde antes solo veías un muro. Surgen ideas de emprendimientos, colaboraciones, proyectos digitales o soluciones a problemas cotidianos que nadie más ha resuelto. La creatividad te pone en sintonía con la innovación, y eso puede marcar la diferencia entre estancarte o dar el salto que anhelas. El décimo hábito propone un cambio de lenguaje interno. En vez de decir, voy a gastar tal cantidad, prueba a reemplazarlo por, estoy decidiendo usar mi recurso de esta manera. Parece menor, pero ese matiz te recuerda que tú eres el agente activo. Cada desembolso es una decisión
que puede acercarte o alejarte de lo que deseas. Bajo esa perspectiva, el dinero deja de verse como algo que se va sin remedio y se convierte en un mecanismo que tú manejas con conciencia. El 11º hábito se enfoca en crear un entorno motivador, tanto físico como mental. Esto puede incluir colocar notas con frases que te inspiren o te recuerden lo que estás construyendo, leer historias de personas que han logrado vencer situaciones similares, escuchar música que te aliente a la acción o simplemente pasar menos tiempo con quienes viven quejándose y más con quienes buscan superarse. Tu entorno es como el suelo donde siembras tus nuevas creencias y proyectos, así que procura que sea lo más fértil posible. Por último, el 12º hábito es la coherencia. A veces podemos tener metas muy elevadas, pero nuestras acciones cotidianas contradicen esos objetivos. Imagina a alguien que sueña con libertad financiera, pero critica de forma visceral a quienes tienen más que él, los tilda de corruptos o se burla de los emprendedores que se atreven a innovar. Allí hay un choque entre el anhelo y el comportamiento. La coherencia significa alinear tus pensamientos, emociones y decisiones con la meta que te has propuesto. Si dices que deseas prosperar, es importante no disparar odio hacia quienes ya prosperaron y, en su lugar, abrirte a entender cómo lo consiguieron. Si pretendes tener un negocio estable, no te sabotees paralizándote de miedo en cada paso. Con la coherencia, tus esfuerzos van todos en la misma dirección, y ese es un motor muy poderoso para lograr lo que antes parecía inalcanzable. Estos 12 hábitos, integrados poco a poco en tu vida, abren puertas en tu mente y en tu realidad. No hay una fórmula mágica ni una promesa de que todo sucederá sin tropiezos, pero sí la convicción de que, al trabajar primero en tu mentalidad y en tu gestión emocional, multiplicas tus probabilidades de tener éxito. A lo largo de este proceso, descubrirás que mientras más clara tengas tu visión, más firme se hace tu voluntad de perseverar. Cada pequeño logro, cada ahorro consciente, cada idea que implementes con valor, se va sumando para construir un cimiento sólido. Además, experimentas un cambio en tu forma de ver a los demás. Te interesas más por la colaboración que por la competencia malsana. Te alegras de los logros ajenos y recibes con gratitud cuando otros celebran los tuyos. No es un camino para los que buscan soluciones instantáneas o una varita mágica que genere riqueza de la nada. Es, sí, un recorrido de autodescubrimiento que te fuerza a confrontar tus propios miedos y a elegir. ¿Seguirás contando la misma historia que heredaste de quienes te precedieron o te atreverás a escribir un relato de abundancia y de superación? En el fondo, no es solamente el dinero lo que está en juego, sino la transformación de tu identidad. La persona que se atreve a desafiar los esquemas aprendidos deja de ser la víctima de circunstancias y se convierte en artífice de su futuro. Esto supone coraje, y es un coraje que se va renovando cada mañana cuando decides pensar y actuar de un modo diferente al habitual. A lo largo de la vida habrá instantes en que dudarás de ti mismo, en que las cosas no saldrán a la primera, y te preguntarás si estás perdiendo el tiempo. En esos momentos, retoma el recuerdo de por qué iniciaste este camino y revisa cuánto has crecido emocionalmente desde el punto de partida. Quizá no hayas alcanzado todavía la meta soñada, pero habrás avanzado lo suficiente como para no querer retroceder al estado mental anterior. Así, paso a paso, tu identidad financiera se reconfigura. Donde antes imperaba la desconfianza y la queja, ahora se asoma la curiosidad por nuevas fórmulas de ingresos y la apertura a escuchar consejos. Donde antes había derrotismo, se abre paso el entendimiento de que cada error puede ser un maestro y que la perseverancia vale más que cualquier golpe de suerte esporádico. Si en tu entorno hay quienes insisten en que estás perdiendo el tiempo, que todo es muy difícil o que mejor te resignes a lo que hay, recuerda que esas son sus creencias, no las tuyas.
Tú tienes el derecho de imaginar un horizonte distinto y de comprometerte con la obra de construirlo. Puede que lleve meses o años, pero la recompensa no se limita a lo material. También obtienes la satisfacción de ver que tus esfuerzos transformaron la narrativa de escasez que parecía hereditaria. Así, tu cambio no solo te beneficia a ti, sino que se convierte en un modelo posible para familiares, amigos o cualquiera que dude de sus propias capacidades. En definitiva, tu ejemplo es una invitación para que otros también rompan la inercia y se atrevan a cuestionar el supuesto destino que creían inamovible. Conviene reconocer además que el cambio de mentalidad no borra de un plumazo todos los desafíos económicos ni te vuelve invencible, pero sí te da una perspectiva más sólida para afrontarlos. Quien antes se paralizaba por el miedo, ahora siente el mismo temor, pero decide investigar, preguntar y probar. Quien antes compraba por impulso, para sentir alivio, ahora frena a tiempo y decide invertir en algo que aporte a sus objetivos de crecimiento. Este nuevo estilo de vida demanda atención constante. Cuando bajes la guardia, podrían reaparecer viejos patrones de pensamiento y conductas que te lleven a las mismas dificultades que tanto deseabas superar. Así que el compromiso es permanente, no solo en el afán de ganar más, sino en el de mantener la calidad emocional y mental que permita sostener esa prosperidad. Hacia el final de la jornada, la verdadera pregunta no es si el mundo va a brindarte oportunidades, sino si tendrás la disposición interna y emocional de reconocerlas y aprovecharlas cuando aparezcan. Y eso es algo que depende, en gran medida, de ti. Queda claro que no todos tienen las mismas circunstancias ni parten del mismo lugar, pero este proceso de trabajo mental y emocional es válido para cualquier punto de partida. Si te entrenas en él, encontrarás caminos que antes pasaban inadvertidos. Verás que hay más de una vía para salir de la pobreza, o al menos para mejorar tus condiciones presentes. Dejarás de achacarlo todo a la falta de suerte o de contactos, porque comprenderás que el motor principal siempre fue tu actitud ante el aprendizaje y la superación. No estás destinado a vivir la misma historia de escasez que has visto repetirse a tu alrededor. Tienes la opción de adentrarte en este viaje interior, reconstruir tus convicciones y entrenar una mentalidad de abundancia que se refleje, con el tiempo, en tus logros económicos. La travesía no es instantánea, implica dudas y requiere determinación, pero cada obstáculo que superas fortalece tu carácter y clarifica tu destino. Luego de un tiempo, te resultará casi increíble recordar la forma en que solías pensar, como si alguien más hubiera habitado tu cuerpo, dictándote que la prosperidad no era posible. Y es que, al final, el proceso no solo te libera de barreras financieras, sino que te permite conectarte con una versión más plena de ti mismo, consciente de tu valor y dispuesto a construir una vida congruente con tus aspiraciones. Ahora estás invitado a dar un paso más, a atreverte a cuestionar los relatos que una vez te hicieron sentir pequeño. ¿Qué vas a hacer con esta oportunidad de reescribir tu historia? Si decides tomarla, descubrirás que hay un gran potencial aguardando a que te muevas y reclames tu derecho a una vida que refleje la libertad financiera que tanto anhelas. Atrévete a actuar.